5. «Te ha hablado», dijo Roland. Cogió a Jake en brazos y empezó a acunarlo con suavidad hacia atrás y hacia adelante. Los rizas entrechocaron en su bolsa. Ya empezaba a sentir cómo se enfriaba el cuerpo de Jake. «Sí», confirmó ella. «¿Qué ha dicho?» «Me ha dicho que vuelva a por ti, cuando el trabajo aquí esté acabado». Han sido sus palabras exactas, y dijo: «Dile a mi padre que le quiero». Roland hizo un ruido asfixiado y penoso en lo más profundo de la garganta. Recordaba lo ocurrido en Fedic cuando cruzaron la puerta. «Salve, padre», había dicho Jake. Roland también lo había tenido entre sus brazos en aquella ocasión, solo que en ese momento lo que había sentido era el corazón latiente del muchacho. Habría dado cualquier cosa por volver a sentir su latido. «Dijo algo más», comentó ella. «Pero, ¿tenemos ahora tiempo para esto? Sobre todo porque te lo puedo contar más adelante». Roland entendió lo que quería decir de inmediato. La historia que tanto Brian Smith como Stephen King conocían era sencilla. En ella no había cabida para un hombre desgarbado, desgastado por el viaje con su gran pistola, ni para una mujer canosa. Sin duda tampoco había sitio para un muchacho muerto con una bolsa llena de platos afilados colgada del hombro y una pistola automática metida en la cintura de los pantalones. La única pregunta que importaba era si esa mujer regresaría o no al lugar donde se encontraban. No era la primera persona a la que convendría para que hiciera algo que normalmente no haría, pero sabía que las cosas le podían parecer distintas en cuanto se alejara de él. Pedirle que lo prometiera. «¿Juráis que volveréis a mí, Saí? ¿Lo juras por el corazón callado de este chico?» No contribuiría a nada bueno. Podía decir que sí de todo corazón allí y luego pensárselo mejor en cuanto hubiera pasado la primera colina. Con todo, pese a que Roland tuvo la oportunidad de llevarse al tendero que tenía la camioneta, en lugar de la señora no lo hizo, ni tampoco la había sustituido por el viejo que cortaba el césped en la casa del escritor. «Vale, más tarde», convino. «A partir de ahora acelera tu paso. Si por alguna razón sientes que no puedes volver aquí, no te guardaré rencor». «¿Dónde irás tú?», le preguntó ella. «¿Dónde sabes ir? Este no es tu mundo, ¿verdad?». Roland ignoró la pregunta. «Si todavía hay gente aquí la primera vez que vuelvas, agentes del orden, guardas de la vigilancia, espaldas azules, no sé, pasa de largo y no te detengas. Vuelve de nuevo en media hora. Si todavía siguen aquí, vuelve a conducir. Tú ve haciendo eso hasta que se hayan ido». «¿No se darán cuenta de que voy y vuelvo?». «No lo sé», respondió. «¿Se darán cuenta?». Ella lo pensó. Luego estuvo a punto de sonreír. «La poli de esta parte del mundo. Seguramente no se darán cuenta». Él hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, dando por buena su opinión. «Cuando tengas la sensación de que no hay peligro, detente. No me verás, pero yo sí te veré. Te esperaré hasta que anochezca. Si no estás aquí, entonces me iré. Vendré en tu busca, pero no iré al volante de esa triste parodia de camioneta cuando venga», anunció. «Iré al volante de un Mercedes-Benz S600, lo dijo con cierto orgullo. Roland no tenía ni idea de lo que era un Mercedes-Benz, pero asintió con la cabeza como si lo supiera. «Vete, hablaremos luego, cuando vuelvas». «Si es que vuelves», pensó. «A lo mejor querrás esto», dijo, y volvió a meterle el revólver en la cartuchera. «Gracias, Saí». «De nada». Roland la observó mientras se alejaba en dirección a la vieja camioneta, que según creía él, a ella le había llegado a gustarle pese a su comentario despreciativo, y se subía cogiéndose al volante. Cuando lo hizo, Roland se dio cuenta de que había algo que le hacía falta, algo que podía estar en la camioneta.
La señora Tessenbaum puso la mano en la llave del contacto. En ese momento sacó la llave y lo miró con gesto interrogativo. Roland volvió a poner a Jake con cuidado en el suelo, donde pronto yacería. Esa era la idea que le había hecho llamarla, y se puso en pie. Hizo un gesto de dolor y se llevó la mano a la cadera, pero solo era la costumbre. No sentía dolor. «¿Qué?», le preguntó ella cuando Roland se acercaba. «Si no me marcho pronto...». No importa que terminase la frase. «Sí, ya lo sé». Miró en la parte trasera de la camioneta. Junto al descuidado caos de herramientas, bajo una lona de color azul, se dibujaba una forma cuadriculada. Alguien había doblado los bordes de la lona para meterlos bajo el objeto y que así no se volara. Cuando Roland soltó la lona, vio 8 o 10 cajas hechas de un papel resistente que Eddie llamaba cartón. Estaban todas apretujadas y formaban un cuadrado. Los dibujos que había en el cartón le indicaban que eran cajas de cerveza. Le habría dado igual que fueran cajas explosivos pesados. Lo que quería era la lona. Se alejó de la camioneta con la lona en los brazos y dijo: «Ahora ya puedes irte». Ella cogió la llave. Encendía el motor una vez más, pero no le dio al contacto de inmediato. «Señor», dijo, «siento su pérdida. Solo quería decirle eso. Entiendo lo que ese chico significaba para usted». Roland Deschain inclinó la cabeza y no dijo nada. Irene Tessenbaum lo miró durante un rato más. Recordó que a veces las palabras eran algo útil. Luego le dio al contacto y cerró la puerta de golpe. Él la miró dirigirse hacia la carretera. Ahora utilizaba el embrague con suavidad y seguridad, y ella dio un giro de 180 grados para poder dirigirse hacia el norte. De vuelta a Stoneham. «Siento su pérdida». Ahora se había quedado solo con esa pérdida, solo con Jake. Durante un instante, Roland se quedó analizando la pequeña arboleda que estaba junto a la carretera, observando a 2 de las personas que habían sido arrastradas hasta ese lugar, un hombre inconsciente y un chico muerto. Roland tenía los ojos secos y le ardían, se le salían de las órbitas, y durante un rato estuvo seguro de que había vuelto a perder la capacidad de llorar. La idea lo horrorizó. Si era incapaz de tener lágrimas después de todo aquello, después de lo que había ganado y había vuelto a perder, ¿qué sentido tenía? Por ello sintió un gran alivio cuando por fin le brotaron las lágrimas. Se derramaron de sus ojos y apagaron ese azul casi demencial. Cayeron hasta sus mejillas sucias. Lloraba casi en silencio, aunque soltó un gemido y Acho lo escuchó. El Brambo levantó el hocico en dirección al pasadizo de nubes que pasaban a toda prisa y les aulló una sola vez. A continuación también se quedó en silencio. 6. Roland se adentró aún más en el bosque con Jake y con Acho pegado a los talones. El hecho de que el Brambo también estuviera llorando ya no sorprendía a Roland. Ya lo había visto llorar antes. Los días en los que creía que las muestras de inteligencia y compasión de Acho podían no ser más que un gesto de imitación ya habían quedado atrás. Gran parte de lo que pensó Roland durante ese breve paseo fue una oración para el difunto que había escuchado rezar a Cuthbert en su última campaña juntos, la que había finalizado en Jericho Hills. Dudaba que Jake necesitase una oración para seguir adelante, pero el pistolero tenía que mantener la mente ocupada, porque no tenía la sensación de estar psicológicamente fuerte en ese momento. Si dejaba que su cabeza tomara el rumbo equivocado, sin duda se derrumbaría. Tal vez más tarde pudiera permitirse un ataque de histeria o incluso de irina, la locura sanadora, pero no ahora. No se derrumbaría. No podía dejar que la muerte del chico no sirviera para nada. El fulgor estival de la bruma de oro y verde que solo habita en los bosques y los bosques viejos como el que había
arrasado el oso Shardik se intensificó. Esa bruma llovía entre los árboles, en forma de haces oscuros, y en el lugar donde Roland se detuvo al fin, tenía más aspecto de iglesia que de claro. Apenas había dado 200 pasos desde la carretera en dirección oeste. Allí posó a Jake en el suelo y echó un vistazo a su alrededor. Vio 2 latas de cervezas oxidadas y un par de cartuchos usados, seguramente dejados allí por los cazadores. Los tiró más allá, a los árboles, para que el lugar estuviera limpio. Luego miró a Jake y se enjugó las lágrimas para poder ver con mayor claridad posible. El rostro del chico estaba tan limpio como el claro hacho se había encargado de ello, aunque Jake todavía tenía un ojo abierto, lo que le daba una maliciosa mirada de pillo que debería estar prohibida. Roland le bajó el párpado con su dedo y cuando éste volvió a levantarse como una persiana rebelde pensó. Se lamió la yema del pulgar y lo bajó de nuevo. Esta vez permaneció cerrado. Jake tenía tierra y sangre en la camisa. Roland se la quitó, se la sacó la suya y se la puso al muchacho. La prenda casi le llegaba a las rodillas, pero Roland ni siquiera intentó remetérsela. De esa forma cubría las manchas de sangre que Jake tenía en los pantalones. Acho contempló todo esto con sus ojos ribeteados de dorado vidrioso por las lágrimas. Roland había pensado que el terreno sería blando bajo la gruesa capa de agujas de pino, y lo era. Se había puesto a cavar la tumba de Jake cuando escuchó el sonido de un motor que procedía de la carretera. Habían pasado otros motocarros desde que se habían adentrado en el bosque con Jake, pero reconoció el ritmo disonante de este último. El hombre del vehículo azul había regresado. Roland no estaba del todo seguro de lo que hiciera. «Quédate aquí», le susurró al Brambo. «Cuida de tu amo», aunque esa calificación no era correcta. «Quédate aquí y cuida de tu amigo». No habría sido sorprendente que Acho repitiera la orden «date». Era más o menos lo mejor que habría logrado articular, con la misma voz susurrante, pero esta vez no dijo nada. No obstante, Roland lo observó. El Brambo estaba tendido junto a la cabeza de Jake y cazó al vuelo una mosca que iba a posarse en la nariz del chico. Roland hizo un gesto de asentimiento satisfecho y comprendió el camino de vuelta hacia el lugar del que había venido. 7. Brian Smith estaba fuera de su motocarro y sentado en el muro de piedra en el momento en que Roland volvió a verlo, con su bastón posado sobre el regazo. Roland no sabía ni le importaba si el bastón era un accesorio que llevaba por afectación o algo que el hombre de verdad necesitaba. King había recobrado una versión borrosa del estado consciente y los 2 hombres estaban hablando. «Por favor, dime que no es más que un esguince», dijo el escritor con una voz débil y preocupada. «Ni hablar. Yo digo que tiene la pierna rota por 6 partes o a lo mejor por 7. Ahora que Smith había tenido tiempo de calmarse y puede que hasta de inventar una historia, parecía no solo tranquilo, sino prácticamente feliz. «Dame una alegría, venga», replicó King. La parte que se le veía de la cara estaba muy blanca, pero el flujo sanguíneo que le hinchaba la vena de la sien se había ralentizado hasta prácticamente detenerse. «¿Tienes un cigarrillo?» «No», respondió Smith con el mismo tono de extraña animación. «Lo he dejado». Aunque no se le daba muy bien el toque, Roland lo dominaba lo suficientemente para saber que eso no era cierto. Sin embargo, a Smith solo le quedaban 3 cigarrillos y no los quería compartir con ese hombre, que, con seguridad, se podía permitir tantos cigarrillos como para llenarle a él toda la furgoneta. Además, pensó Smith. Además, se supone que un tío que acaba de tener un accidente no tiene que fumar, le sermoneó Smith.
King asintió con la cabeza. De todas formas, me cuesta respirar, comentó. Lo más seguro es que te hayas roto una o dos costillas además. Me llamo Brian Smith. Soy el que te ha atropellado. Lo siento. Tendió la mano y aunque parezca increíble, King se la estrechó. Esto no me había pasado nunca, afirmó Smith. Si ni siquiera me han puesto una multa de aparcamiento en toda mi vida. Puede que King reconociera el comentario como la mentira que era. Puede que no. Pero no dijo nada al respecto. Tenía otra cosa en mente. Señor Smith, Brian, ¿había alguien más aquí? Apostado entre los árboles, Roland se puso en tensión. En realidad fue como si Smith se lo pensara. Se metió la mano en el bolsillo, sacó una barrita de chocolate Mars y empezó a desenvolverla. A continuación sacudió la cabeza. Solo tú y yo. Pero he llamado al teléfono de urgencias y a la ambulancia en la tienda. Han dicho que había alguien muy cerca. Han dicho que llegarían en 1 minuto. No te preocupes. ¿Sabes quién soy? Dios, sí, exclamó Brian Smith y se atragantó. Le dio un mordisco a la barrita de chocolate y habló con la boca llena. Te reconocí enseguida. He visto todas tus películas. Mi favorita es esa sobre el San Bernardo. ¿Cómo se llamaba el perro? Cujo, dijo King. Esa era una palabra que Roland conocía. Era una palabra que Susan Delgado utilizaba a veces cuando estaban juntos y a solas. En Mejis, cujo significa cariño mío. Sí, esa fue genial. Te cagabas de miedo. Me alegro de que el niño viviera. En el libro muere. Entonces Stephen King cerró los ojos y se tumbó a la espera. Smith dio otro mordisco, uno tremendo. También me gustó esa peli con el payaso que dieron en la tele. Fue muy guay. King no respondió. Seguía con los ojos cerrados, aunque Roland consideró que la forma en que se le hinchaban y deshinchaba el pecho era regular. Eso era buena señal. Entonces una camioneta rugió tras ellos y frenó en seco delante de la furgoneta de Smith. El nuevo motocarro era más o menos del tamaño de una viga fúnebre, pero de color naranja en lugar de negro y con luces destellantes. A Roland no le disgustó verlo rodar sobre las huellas que había dejado la camioneta del tendero antes de detenerse. El pistolero estaba prácticamente convencido de que del carruaje iba a bajar un robot, pero era un hombre. Se metió detrás y sacó su bolsa negra de matasanos. Satisfecho de que todo fuera tan bien como podía ir, Roland volvió al lugar donde había dejado a Jake y lo movió con su vieja gracilidad no meditada. No rompió ni una sola ramita, no hizo salir volando por la sorpresa ni a un solo pájaro. 8. Os sorprendería, después de todo lo que hemos visto juntos y todos los secretos que hemos compartido, saber que a las 5:15 de la tarde la señora Teisenbaum entraba con la desvencijada camioneta de Chickmaboy al camino de una casa que ya habíamos visitado. Seguramente no, porque el K es una rueda y lo que mejor se le da es rodar. La última vez que estuvimos aquí, en 1977, tanto ese lugar como el embarcadero de la orilla de la laguna, Keyawadin, era de color blanco con bordes verdes. Keyawadin y los Teisenbaum, que compraron este sitio en 1994. Lo habían pintado todo con un agradable tono crema sin ribetes. En opinión de Irene Teisenbaum, los ribetes eran para la gente que no sabía decidirse. También habían puesto el cartel Casa Crepúsculo en un buzón que estaba al pie del camino de la entrada, y para el tío Sam ese nombre forma parte de su dirección postal. Pero para los lugareños, esta casa, que está al extremo sur de la laguna de Keyawadin, siempre será la casa del viejo John Cullum. La señora Teisenbaum aparcó la camioneta junto
alvez de color rojo oscuro y entró en la casa, al tiempo que ensayaba mentalmente lo que le diría a David para explicar por qué llevaba la camioneta del tendero local. Pero Casa Crepúsculo zumbaba con el silencio peculiar de los sitios vacíos. Ella lo percibió de inmediato. Había regresado a muchos lugares vacíos, al principio pisos y luego a casas cada vez más grandes, con el paso de los años. No porque David estuviera por ahí bebiendo con otras mujeres, Dios no lo quisiera. No, sus amigos y él solían estar en el garaje de uno u otro, en el sótano de alguno de ellos, bebiendo vino barato y cerveza de oferta de beverage. Bar. Para instalarlo, mientras creaban Internet, además de todo el software necesario para instalarlo y convertirlo en algo accesible para el usuario. Los beneficios obtenidos, aunque la mayoría de personas no se lo creía, no habían sido más que un efecto secundario. El silencio con el que se encontraban sus esposas al llegar a casa había sido con efecto secundario. Otro efecto. Después de un tiempo, esa especie de silencio zumbante te atrapaba, incluso te enloquecía. Pero hoy no. Hoy la señora Tessenbaum estaba encantada de que la casa fuera solo para ella. ¿Compartirás cama con el Marshal Dillon, si te desea? Era una pregunta que ni siquiera tenía la necesidad de plantearse. La respuesta era afirmativa. Se habría acostado con él si él la deseaba, de canto, por detrás, estilo perro, o en la postura del misionero si eso era lo que él deseaba. Pero no lo desearía, aunque no hubiera estado llorando a su joven. ¿Saí? ¿Hijo? Amigo, no habría deseado acostarse con ella. Ella, con sus arrugas, con su pelo encanecido desde las raíces, con ese Michelin de más que su ropa de marca no lograba ocultar del todo, la simple idea resultaba absurda. Pero sí, si él la deseaba, ella accedería. Miró hacia la nevera y allí bajó uno de los imanes que la salpicaban. Somos Positronics, construimos el futuro circuito a circuito. Rezaba ese en concreto. Había una breve nota. Querías que me relajara, así que me estoy relajando. ¿Qué narices? A saber, me he ido a pescar con Sonny Emerson, al otro lado del lago. Ya te digo, volveré a las 7, a menos que no se porten bien los gusanos. Si te traigo una lubina, ¿la limpiarás y la cocinarás? Postdata. Ha pasado algo en la tienda. Ha sido tan gordo que han llegado hasta 3 coches de la poli. ¿Visitantes? ¿A lo mejor? Jaja, un emoticono con una cara sonriente. Si te enteras de algo, cuéntamelo. Ella le había contado que iría a la tienda por la tarde, a por unos huevos y leche que, por supuesto, jamás llegó a comprar, y él había asentido con la cabeza. Sí, cariño, aunque su nota no mostraba signo alguno de preocupación, ni daba sensación de que recordase lo que ella le había dicho. Bueno, ¿qué otra cosa se podía esperar? En el caso de Davy, información que entraba por la oreja A, información que salía por la oreja B. Bienvenidos al mundo de los genios. Le dio la vuelta a la nota, agarró un boli de una taza de té que estaba llena de ellos, dudó un instante y luego escribió. David, ha ocurrido algo y tengo que irme durante un tiempo, mínimo 2 días, creo que incluso 3 o 4. Por favor, no te preocupes por mí. Y no llames a nadie, sobre todo no llames a la policía. Es un tema de un gato perdido. ¿Entendería él eso? Irene pensó que sí. Si recordaba cómo se habían conocido, había sido en la ASPCA de Santa Mónica, una sociedad protectora de animales, entre las hileras apiladas de casetas de perro que había en la parte trasera. El amor florece mientras los chuchos ladran. A ella le sonó a James Joyce. Por Dios, él había llevado un perro callejero que había encontrado en las afueras, cerca del piso donde vivía con media docena de cerebritos.
Ella había ido a buscar un cachorro, básicamente para alegrar una vida sin amigos. Por aquel entonces él tenía un montón de pelo, y ella opinaba que las mujeres que se teñían el pelo eran, en cierta forma, curiosas. El tiempo es un ladrón y una de las primeras cosas que te quita es el sentido del humor. Dudó un segundo, pero luego añadió: «Te quiero, Ri». Seguía siendo verdad. Bueno, de todas formas, lo dejaría. Tachar algo que se había escrito con tinta siempre quedaba feo. Volvió a colgar la nota en la nevera con el mismo imán para que se aguantara. Sacó las llaves del Mercedes de una cesta que estaba en la entrada. Luego recordó el bote de remos que todavía estaba amarrada en el pequeño muelle de detrás de la tienda. Allí estaría bien. Pero entonces pensó en otra cosa, en algo que el chico le había dicho. Él no sabe usar el dinero. Entró en la despensa, donde siempre guardaban un delgado fajo de billetes de 50. Allí, en el quinto pino, había lugares donde ella podría haber jurado que jamás habían escuchado hablar siquiera de la Mastercard. Y cogió 3 billetes. Salió, se encogió de hombros, volvió y cogió otros 3. ¿Por qué no? Ese día estaba viviendo peligrosamente. Al salir volvió a detenerse para leer la nota, y entonces, por ninguna razón que ella pudiera comprender, despegó el imán del positroni y lo sustituyó por uno con forma de rodaja de naranja. Entonces se marchó. El futuro daba igual. De momento tenía suficiente para mantenerse ocupada en el presente. 9. La viga de emergencia se había marchado. Roland supuso que llevaba al escrito al hospital o a enfermería más cercanos. Los agentes del orden habían llegado justo en el momento en que se iba y pasaron quizá media hora hablando con Brian Smith. El pistolero pudo escuchar la garla desde donde estaba, justo pasada la primera subida. Las preguntas de los espaldas azules eran claras y relajadas. Las respuestas de mí apenas eran palabras masculladas entre dientes. Roland no vio razón para dejar de trabajar. Si los azules volvían al lugar y los encontraban, se las arreglaría con ellos. Los incapacitaría a menos que ellos lo impidieran. Los dioses sabían que ya había habido demasiadas muertes. Sin embargo, él enterraría a su muerto, de una forma u otra. Enterraría a su muerto. La encantadora luz de color oro y verde del claro se intensificó. Los mosquitos dieron con Roland, pero no dejó lo que estaba haciendo para darles un manotazo. Se limitó a dejar que se bebieran líquido orgánico y luego se alejasen pesadamente, pesados por su carga de sangre. Escuchó el ruido de los motores poniéndose en marcha cuando terminó de cavar. La tumba, con las manos, el tenue rugir de los coches y el ruido más irregular de la furgomobileta de Smith. Había escuchado las voces de solo 2 agentes del orden, lo que significaba que a menos que hubiera habido un tercer espalda azul, sin nada que decir, habían permitido que Smith se fuera conduciendo solo. Roland consideró que aquello era bastante extraño, pero al igual que la pregunta de si King quedaría o no paralítico no era de su incumbencia, ni podía pensar una respuesta. Lo único que importaba era esto, lo único que importaba era velar por uno mismo. Hizo 3 viajes para recoger piedras, porque una tumba clavada a mano es por fuerza una tumba superficial, y los animales, incluso en su mundo domesticado como este, siempre están hambrientos. Clavó las piedras en la cabeza del agujero y en la tierra se abrió una brecha de color tan oscuro que podía haber sido satén negro. Acho estaba tendido junto a la cabeza de Jake, observando cómo iba y venía el pistolero sin decir nada. Siempre se había distinguido de sus compañeros de especie tal como eran desde que el mundo se había movido. Roland incluso se había planteado si era la extraordinaria palabrería de Acho la que había provocado que Sutet lo expulsase, y no con amabilidad.
precisamente. Cuando se habían encontrado con este individuo, no muy lejos de la ciudad del Paso del Río, estaba famélico y tenía una herida a medio curar en el flanco, producida por un mordisco. El Brambo se había encariñado de Jake desde un principio. Está tan claro como lo que necesita la tierra, habría dicho Cord, o para el caso el padre de Roland, y con quien más había hablado el Brambo había sido con Jake. Roland tenía la sensación de que Acho podía quedarse casi callado ahora que el chico estaba muerto, y esa idea era otra forma de definir lo que se había perdido. Recordó al chico de pie ante el pueblo del Calabrin Sturgis y la luz de las antorchas, con su rostro joven y bello como si fuera a vivir para siempre. Me llamo Jake Chambers, hijo de Elmer, de la estirpe de él, del Catet del 19, había dicho, y o sea, pues allí estaba, en el 99, con su tumba cavada, limpia y lista para él. Roland empezó a llorar de nuevo. Se llevó las manos a la cara y empezó a mecer sobre las rodillas, inspirando el dulce aroma de las agujas de pino y deseando haberse echado atrás antes de que el K, ese viejo y paciente demonio, le hubiera enseñado el verdadero precio de su búsqueda. Habría dado cualquier cosa para cambiar lo que había ocurrido, cualquier cosa para tapar ese agujero y dejarlo vacío. Pero ese era el mundo en el que el tiempo avanzaba solo en una dirección. 10. Cuando recuperó la entereza, envolvió a Jake con cuidado en la lona azul, arreglándole una especie de capucha en torno al rostro inmóvil y pálido. Taparía la cara del todo antes de rellenar la fosa, pero no antes. —¿Acho? —preguntó—, ¿quieres despedirte? Acho miró a Roland y durante un instante el pistolero no estuvo seguro de si lo había entendido. A continuación el Brambo estiró el cuello y le acarició la mejilla al chico con la lengua por última vez. Dios, Jake, dijo. Podía ser adiós, Jake, o Dios, Jake, lo mismo daba. El pistolero levantó al muchacho. Qué liviano era este muchacho que había saltado del piso superior del granero con Benny Slimman y se había enfrentado a los vampiros con el padre Callahan, que curiosamente liviano, como si el peso que había ganado con el crecimiento lo hubiera abandonado justo a la vida, y lo depositó en el agujero. Le cayó un puñadito de tierra en la mejilla y Roland se la limpió. Hecho esto, volvió a cerrar los ojos y pensó. Luego, al final, de forma titubeante, empezó a rezar. Sabía que cualquier traducción a la lengua de ese lugar podría resultar torpe, pero lo hizo lo mejor que pudo. Si el espíritu de Jake vagaba por allí cerca, era esa la lengua la que entendería. El tiempo vuela, el doble toque de difuntos, la vida pasa, así que escucha mi oración. El nacimiento no es nada más que muerte iniciada, así que escucha mi oración. Las palabras fluyeron en la bruma verde y oro. Roland las dejó fluir y luego pronunció el resto. En ese momento habló con mayor rapidez. Este es Jake, quien sirvió al K y a su Ted. Digo verdad. Que la piadosa mirada de ese mana cure su corazón. Digo por favor. Que los brazos de Gan lo eleven de la oscuridad de esta tierra. Digo por favor. Rodéalo, Gan, de luz. Llénalo, Chole, de fuerza. Si está sediento, dale agua en el claro. Si está hambriento, dadle comida en el claro. Que su vida en esta tierra y el dolor de su fallecimiento se conviertan en un sueño para su alma errante, y que sus ojos capten toda vista hermosa, que encuentre a los amigos que perdió, y que todos aquellos cuyo nombre pronuncie le respondan. Este es Jake, quien vivió bien, amó a los suyos y murió como el K quiso. Todo hombre posee una muerte. Este es Jake, dale paz. Permaneció arrodillado durante un rato más, con las manos juntas y entre las rodillas, pensando que no habría entendido el verdadero poder de la tristeza, ni el dolor del arrepentimiento, hasta ese instante.
No puedo soportar tener que dejarle marchar. Pero una vez más se daba esa cruel paradoja. Si no lo hacía, el sacrificio habría sido en vano. Roland abrió los ojos y dijo: «Adiós, Jake. Te quiero, querido». Entonces le tapó la cara con la capucha azul para protegerlo de la lluvia de tierra que se produciría a continuación. 11. Cuando la fosa estuvo llena y las piedras dispuestas encima, Roland volvió caminando al claro junto a la carretera y analizó la historia que contaban las diversas huellas, simplemente porque no había otra cosa que hacer. Cuando terminó esa tarea sin sentido, se sentó sobre un tronco caído. Acho se había quedado junto a la tumba, y a Roland le daba la impresión de que podría estar esperando allí. Llamaría al Brambo cuando la señora Tessenbaum volviera, aunque sabía que Acho podía no volver. Si no lo hacía, supondría que el Brambo había decidido reunirse con su amigo en el claro. Se quedaría vigilando junto a la tumba de Jake hasta que el hambre o algún predador se lo llevara. La idea intensificó la tristeza que sentía Roland, pero esperaría a la decisión de Acho. Pasado 10 minutos, el Brambo salió del bosque solo y se sentó junto a la bota izquierda de Roland. «Buen chico», dijo Roland, y le acarició la cabeza. Acho había decidido vivir. Era un pequeño detalle, pero era bueno. Pasados otros 10 minutos, un coche de color rojo oscuro llegó casi en silencio hasta el lugar en que habían atropellado a Kim y matado a Jake. Se detuvo. Roland abrió la puerta del acompañante y entró, e hizo una mueca por un dolor que no existía. Acho saltó y se colocó entre sus piernas sin que se lo pidieran. Se tumbó con el hocico apoyado en el costado y fue como si se durmiera. «¿Te estás encargando de tu chico?», preguntó la señora, y Tassenbaum al tiempo que se ponía en marcha. «Sí, gracias, Sai». «Supongo que no puedo poner una placa conmemorativa», dijo, «pero más adelante podría plantar algo. ¿Se te ocurre algo que pudiera gustarle?». Roland levantó la vista y por primera vez desde la muerte de Jake sonrió. «Sí», dijo, «una rosa». Roland asintió con la cabeza. Sí, habría ampones por ahí, y después de todo lo que su Catet y él habían hecho para frustrar los planes de su señor, tendrían el doble de ganas de conseguir su cabeza, preferiblemente humeante y ensartada en una estaca. También la cabeza de Sai Tessenbaum, si sabían de su existencia. «¿Qué más te dijo Jake?», preguntó Roland. «Que debía llevarte a la ciudad de Nueva York, si querías ir. Dijo que allí hay una puerta que te llevará a un lugar llamado Feidag». «¿Algo más?». «Sí. Dijo que había otro lugar al que tal vez querrías ir antes de utilizar la puerta». Le echó una tímida mirada de reojo. «¿Lo hay?». Él se lo pensó y luego hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. También le dijo algo al perro. Fue como si le diera órdenes, instrucciones. Lo miró con expresión de duda. ¿Puede ser posible? Roland creía que sí. Jake le habló a la mujer. En cuanto a Acho, bueno, eso podría explicar por qué el Brambo no se había quedado junto a la tumba, pese a lo mucho que le habría gustado. Durante un rato viajaron en silencio. La carretera en la que estaban iba a parar a otra mucho más transitada, llena de coches y camiones que corrían a altas velocidades por varios carriles. Ella tuvo que detenerse en un peaje y pagar para poder seguir adelante. El cobrador del peaje era un robot con un brazo en forma de cesta. Roland pensó que lograría conciliar el sueño, pero veía la cara de Jake en cuanto cerraba los ojos. Luego veía el rostro de Eddie con la venda inútil cubriéndole la cabeza. «Si esto es lo que veo cuando cierro los ojos», pensó, «¿cómo serán mis sueños?». Volvió a abrir los ojos y observó cómo ella iba conduciendo despacio por un desnivel pavimentado, entrando a un flujo de tráfico constante. Se echó hacia un lado y miró por su ventanilla. Allí estaban las nubes.
los ángeles, avanzando sobre sus cabezas en esa misma dirección. Seguían en la senda de Laz. 13. Señor Roland. Ella pensó que el pistolero había estado durmiendo con los ojos abiertos. Entonces Roland se volvió hacia ella, sentado en el asiento del acompañante, con las manos en el regazo, con la buena tapando la mutilada, ocultándola. Ella pensó que jamás había visto a nadie que encajara tampoco en un Mercedes-Benz, ni en ningún otro coche. También pensó que jamás había visto un hombre que pareciera tan cansado. Pero no está agotado. No creo que ni de lejos esté agotado, aunque puede que él opine de otra forma. ¿El animal? ¿Hacho? Hacho, sí. El Brambo levantó a la vista al escuchar su nombre, pero no repitió como había hecho solo el día anterior. ¿Eso es un perro? No lo es, exactamente, ¿verdad? Él no, eso. Y no es un perro. Irene Tassenbaum abrió la boca y volvió a cerrarla. Era difícil porque el silencio en compañía era algo que no le parecía nada natural. Además, estaba con un hombre que le resultaba atractivo, pese a la tristeza y el agotamiento, tal vez hasta cierto punto por esos motivos. Un niño moribundo le había pedido que llevase a ese hombre a la ciudad de Nueva York y que lo llevase a los lugares a los que tuviera que ir en cuanto estuvieras allí. Sin embargo, también creía que ese hombre era peligroso. Deseaba hacerle más preguntas, pero ¿y si las contestaba? Entendió que cuanto menos supiera, más posibilidad tenía, en cuanto a él, si hubiera ido de volver a la vida que había vivido hasta las 4 menos cuarto de esa tarde. Igual que cuando uno se incorpora a una autopista de peaje desde una carretera secundaria, eso sería lo mejor. Encendió la radio y encontró una emisora en la que tocaban Amazing Grace. La siguiente ocasión en la que miró a su extraño compañero, vio que estaba contemplando el cielo que se oscurecía y llorando. Entonces miró hacia el suelo y vio algo mucho más raro, algo que la conmovió como no la había conmovido nada desde hacía 15 años, cuando había perdido al bebé en su único intento de tener un hijo. El animal, que no era un perro, Hacho, él también estaba llorando. 14. Salió por la salida 95, justo pasada la frontera de Massachusetts, y los registró en un par de habitaciones contiguas, en un antro de mala muerte llamado Motel Brisa Marina. No había pensado en llevar las gafas de conducir, a las que se refiere como mis gafas de mosca, porque según dice, cuando las llevo puedo ver hasta el culo de una mosca, y de todas formas no le gusta cómo conducir de noche. Con gafas de mosca o sin ellas, conducir de noche la ponía de los nervios, y eso tenía muchos puntos de acabar en una migraña. Con una migraña no serviría de nada para ninguno de los dos, y el Imitrex la esperaba inútilmente en el botiquín de su casa, en Stoneham. Además, le había dicho a Roland, si esa tal Ted Corporation que estás buscando está en un edificio de oficinas, no podrás entrar hasta el lunes. Probablemente no fuera cierto. Ese era el tipo de hombre que entraba a los lugares cuando él quería. No podías evitar que entrara. Ella supuso que ese era parte de su atractivo para determinado tipo de mujer. En cualquier caso, no puso objeciones al motel. No saldría a cenar con ella, así que ella encontró la franquicia de comida basura más pasable y cercana y volvió con un poco de cena de madrugada del KFC. Comieron en la habitación de Roland. Irene le puso un plato de comida a Hacho sin que se lo pidieran. Hacho se comió una sola pieza de pollo, cogiéndolo con delicadeza entre las zarpas. Luego entró en el baño y, al parecer, se quedó dormido sobre la alfombrilla que estaba frente a la bañera. ¿Por qué le habrán puesto a este lugar Brisa Marina?
preguntó Roland. A diferencia de Acho, estaba comiendo un poco de todo, aunque no daba señal de disfrutar. Comía como un hombre en el trabajo. No me llega el olor a mar. Bueno, seguramente sí que llega cuando el viento sopla en la dirección correcta y hay un huracán, comentó ella. Es lo que llamamos licencia poética, Roland. Sí, supongo. Ella encendió la televisión, pensando que eso lo entretendría, pero su reacción la dejó helada, aunque se convenció de que lo que ella sentía era diversión. Cuando le dijo que él no podía verla, no supo cómo tomárselo. Primero pensó que era una especie de crítica intelectual velada e infantiloide del medio en sí. Luego pensó que se refería de la misma forma velada a su tristeza, su estado de duelo. No fue hasta que Roland le dijo que escuchaba las voces, pero que solo veía líneas que le ponían los ojos llorosos. Cuando ella entendió que le estaba diciendo la verdad pura y dura, no podía ver las imágenes de la pantalla, ni la reposición de Roseanne, ni el anuncio de Ave Flex, ni el busto parlante que daba las noticias locales. Ella aguantó hasta que contaron la historia de Stephen King, a quien habían llevado en helicóptero de Life hasta el Hospital Central de Medicina General de Maine, en Lewiston, donde, gracias a una intervención a primera hora de la tarde, le había salvado la pierna izquierda. Su condición se describía como favorable, con varias operaciones a la vista, y se esperaba que el proceso de recuperación fuera largo e incierto. Luego apagó la televisión. Ella sacó la basura, que siempre era mucho más cuantiosa cuando se consumía comida del KFC. Le dedicó a Roland un inseguro gesto de buenas noches, que él correspondió de forma distraída, con cara de no estar allí, y eso la puso nerviosa y triste. Luego se fue a su habitación contigua. Allí vio una hora de una película antigua, en la que Jules Briner interpretaba el papel de un vaquero robot que había empezado a comportarse como un enajenado, antes de apagarla e ir al baño a cepillarse los dientes.